Buenas noches, señores. Muchas gracias por estar aquí en nuestro alegre galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, atención, que debo decir que el día sábado 13, sí, sábado 13. Atención, sí. Estaremos en Luján haciendo el programa en el Teatro Trinidad Guevara. ¿De dónde? De Luján. Será 9:30 de la noche y las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Trinidad Guevara de Luján. Y hay noticias importantes para Córdoba. Ah, ¿qué pasa? Porque veo que yo le conté que el 25 vamos a estar en Espacio Quality. Sí, así es. En Córdoba. Pero se agregó una función más. Ah. Así que estaremos también el 26. El viernes 26. Sí, señor. Bueno, rápidamente, son dos funciones diferentes, es lo primero que hay que decir. Claro, no es que se repite. No es que repetimos lo mismo que hicimos el 25, no. Es otra función distinta, con conceptos distintos, contenidos distintos, canciones distintas, pero la misma persona. Eso sí, eso no cambia. En Espacio Así Quality. que usted puede ir 2 veces, señora. Puede ir 2 veces. 25 y 26 en Córdoba, Espacio Quality, y las entradas están disponibles en Espacio Quality. Bueno, bien, señores, hablaremos esta noche de los ancianos hebreos, de los ancianos en la civilización hebrea, la importancia social del anciano. Así que diremos que según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haberlos consultado. Antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Le dijo Dios, después de indicar que juntara 70 ancianos. Primero le dijo, juntame 70 ancianos, juntame. Y después le dijo, tomaré una parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven consigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo. Los ancianos fueron entonces considerados como portadores del espíritu divino, investidos de una misión sagrada y también como guías del pueblo. Sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. Cuando se celebraban los sacrificios reparadores, por algún pecado de la comunidad, ¿no es cierto? La comunidad cometió un pecado, acá le vamos a ofrecer a la divinidad 3, 4 vacas, qué sé yo. Eran ellos los que imponían las manos sobre el animal. Si un hijo se rebelaba contra sus padres, los viejos eran los que decidían la pena que le correspondía, que podía ser incluso la lapidación. Allí que le levantó la mano al padre, lapídelo. Si un hombre acusaba a una mujer de no llegar virgen al matrimonio, también. ¿También qué? Lapídelón. Sí, también. No, lapídelán. Claro. Dice, la lapidaba. Bien. Y lo mismo si un hombre se negaba a casarse con su cuñada viuda. Usted me dirá, ¿qué es eso? Es una obligación que prescribe la Torá. Algún día hablaremos, ¿no?, de un conflicto que hay incluso en el moderno Estado de Israel entre el laicismo y los religiosos. El Estado laico, en algún momento, no tuvo más remedio que adoptar algunos de los preceptos de la Torá, por ejemplo, para el matrimonio. El matrimonio es religioso. Y entonces hay una cantidad de inconvenientes. Si se cumplen todos los preceptos de la Torá, hay inconvenientes. La obligación del hermano de casarse con la viuda del hermano fallecido. Y eso es un lío, ¿no? Ese es un lío. Pero hágame acordar, porque es una charla que hay que prepararla con cierto tiempo, ¿no? Podemos hablar de muchos conflictos que hay entre el laicismo y la religiosidad en el moderno Estado de Israel. Hablaremos de los partidos políticos, incluso los partidos no solo dentro de este moderno Estado, sino
dentro del sionismo, partidos dentro de la comunidad, aun cuando todavía no estaba organizada como Estado. Y hay algunos partidos laicos y otros partidos religiosos. Yo siempre me acuerdo que el primero de los partidos religiosos tiene un nombre que para mí es imposible de olvidar, porque se llamaba Mizrahi, el partido sí. Mizrahi, ¿no? Y entonces cada vez que veo a Federico Mizrahi, nuestro director musical, pues pienso que pertenece a un partido religioso, al primer partido religioso de la historia política de la moderna comunidad israelita. Pero bueno, estamos con los viejos. Los viejos, ya queda dicho, eran muy importantes, ¿no? En cada ciudad el Consejo de Ancianos era todopoderoso. Durante el período de los reyes, ya en tiempos de David, luego de Salomón, etc., se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Y los reyes se mostraban muy deferentes con los viejos, respetaban sus atribuciones, etc. David les envió una parte del botín arrebatado a los amalecitas y durante la guerra entre David y Saúl, cada uno intentó poner de su lado a los ancianos. Esa armonía entre los reyes y los ancianos continuó durante el gobierno de Salomón, que también los consultaba. Che, ¿dónde les parece que pongamos el arca del templo? ¿Cómo la trasladamos? Yo qué sé. A partir del reinado de Roboam, allá por el año 935 a.C., aparecieron las primeras discrepancias. Y sucedió que el rey no tuvo en cuenta la opinión de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Apareció la primera muestra de un conflicto generacional que está relatada en el libro de los Reyes. Parece que el pueblo había solicitado una disminución de los impuestos. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de su padre, Salomón. Y los ancianos sugirieron que hiciera lo que el pueblo pedía, es decir, disminuir los impuestos. Pero Roboam no estuvo de acuerdo y pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes recomendaron, bueno, exactamente lo contrario, que auméntelo. El rey siguió esa indicación, aumentó los impuestos y no le fue bien. Es que justamente el relato bíblico sugiere que lo correcto nace de la sensatez del sabio que es viejo, ¿no? Así que es un relato con una moraleja bastante conservadora en todos los aspectos. Bien. Dice el cronista que el conflicto llegó a ser permanente en los estados monárquicos, en los que siempre estuvo el rey presionado por sus cortesanos para que se liberara de la fastidiosa tutela de los viejos, porque los viejos venían del reino precedente e impedían esa renovación, ¿no? Es una conversación muy linda esta también, que hay que preparar bien. Estoy pensando en Stalin. Stalin siempre fue muy cuidadoso de desembarazarse de sus compañeros de la juventud, de los que lo acompañaron en la Revolución de Octubre y los que fueron sus compañeros durante el periodo de Lenin. Y siempre propugnaba la promoción de nuevos integrantes, tanto sea en el Politburó como en los comisarios, todo. Y trataba de desembarazarse de los viejos compañeros, pero no lo hacía por una cuestión de progreso, sino para mejor aceitar sus recursos de permanencia en el poder. Es un diseño político. Es un diseño político bastante atendido. Muy clásico, muy clásico. Bueno, los escritos más antiguos coinciden en destacar la nobleza, la sabiduría, el carácter venerable de los ancianos, cuanto más edad tuvieran. O sea, cuanto más viejo, mejor. El patriarca era el modelo. E incluso la asombrosa longevidad de los patriarcas fue muestra de la bendición divina. Se atribuye a estos jefes míticos de antes del diluvio una edad extraordinaria. Aquí tenemos la lista. La edad a la que murieron. Adán, 930 años. Wow.
¿Cómo me ya gustaría es tiempo. morirme a los 930 años? Le duele todo. Y, bueno. Después, Set, 912. Enoc, 905. Matusela o Matusalén, que fue el más viejo de todos, 969. Lamec murió joven, 777 años. Una pena. Malaleel a los 895, Kenan a los 910 y Noé a los 960. A partir de Noé la longevidad va a reducirse lentamente como resultado de la cólera divina. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 y ahí lo tiene Abraham, que murió a los 175. Isaac, 180, Jacob, 147 y José, 110. Todos de distintas generaciones. Ahí tiene toda una lista, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y José, todos hijos uno del otro. Lo mismo que los pueblos vecinos pensaban los hebreos que una larga vida era señal de favor divino, ¿no? Aparece incluso en la historia un curioso episodio respecto a este asunto. Como sabemos, José era el hijo de Jacob y llegó a ser virrey en Egipto. Fue el que deslumbró a Faraón con la interpretación de los sueños. Y en una oportunidad, José le presentó al Faraón a su papá, a Jacob. Y la única pregunta que el Faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad, porque ese era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Y Jacob confesó 130 años, 20 más que los que tenían los sabios egipcios. El más viejo sabio egipcio tenía 110. Y el Faraón quedó impresionado y sintió un gran respeto por un Dios que proporcionaba a sus patriarcas una longevidad tan considerable. Y el respeto aumentó cuando Jacob dijo que en realidad sus años eran pocos, puesto que sus antepasados llegaban a vivir muchos más. Pero, mire cómo son las cosas, ¿no? Dios castigó a Jacob por esa queja, por estas palabras, por haberle dicho eso a Faraón. Y resolvió darle 32 años menos de lo que tenía pensado hacerlo vivir. Y Jacob vivió desde ese día 17 más, hasta los 147. Y pudo haber vivido hasta los 179, si no me falla la cuenta. Si no hubiera abierto la boca ante el Faraón, bueno, eso por boquiflojo. La ausencia de ancianos en una familia era como una maldición. Los profetas, cuando querían señalar algún mal, decían: ya no habrá viejos en tu casa, Junagran 7. Junagran 7 se lo agregó. Sí, me pareció. Además de la veneración religiosa, la verdad es que la ley mosaica acompañaba ese cuidado y garantizaba el respeto. Ponte de pie ante las canas, honra el rostro del anciano, se leía en la ley. Así que no solo los ancianos, sino también los canosos recibían respeto. La bendición otorgada por el padre anciano. Bueno, y es tan cierto esto que Abraham le pidió en cierta ocasión a Dios que lo encaneciera, porque pasaban los años y él no tenía canas y las necesitaba para hacerse respetar. Después, la bendición otorgada por el padre anciano era sagrada e irrevocable y convertía al hijo bendecido en heredero. Él lo hacía porque elegías un heredero. Está el famoso robo de la bendición que Jacob hizo a su hermano Esaú, que parece que era el merecedor de ellas. Pero ya le hemos contado muchas veces ese episodio. Sin embargo, hay que decir que en algún momento hay una carga de dolor por el paso del tiempo, por más que te respeten, que te den poder, que se prosternen ante tus canas, el dolor por el paso del tiempo aparece también. A nadie le gusta llegar a ser poderoso y venerado, pero a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital. Bueno, algo de esto aparece también en las Escrituras, en los textos rabínicos. Recuerden ustedes al rey David, que padecía de impotencia.
Dice la crónica, cito al cronista, atención, David era viejo, lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Dice. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él. Y fue Abisac, la tsunamita, ¿no? Que era hermosa, pero parece que no lograba reanimar el vigor de David y esto lo afligió mucho. Porque supo que ya no era apto para reinar, por no decir otra cosa. Más tarde su hijo Salomón perdió también al llegar a viejo lo que le había dado más fama, su buen juicio y sus amantes. Y amantes que desde luego se volvieron hacia otros tipos más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece. Digamos para terminar que las primeras comunidades cristianas continuaron la tradición de respeto a los ancianos. Se mencionan consejos de ancianos en Listra, en Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían asambleas y también la catequesis, imponían las manos, hacían la unción de los enfermos, etc. Pedro les exigió que condujeran a la grey cristiana y pidió a los jóvenes que obedecieran a los ancianos. Juan y el propio Pedro se llamaban a sí mismos ancianos por haber pertenecido al grupo de los primeros apóstoles. El término ancianos, que aparece también en los escritos de nuestro amigo Flavio Josefo, amplió por un tiempo su significado. Significaba personaje importante de la comunidad. No solo un tipo de mucha edad, sino un tipo famoso por su sabiduría y no necesariamente viejo. Bueno, todo esto, dirá alguno, contrasta con lo que se ve hoy, señor. Sí. Sí, que una no puede subir a un colectivo y que le den el asiento y no respetan a una señora anciana como yo. Siéntese, señora. Es verdad. Siéntese. Sí, señora. Sí, cómo no, señora. Tiene razón, señora. Bueno, no, tampoco se burle de la señora. razón como los viejos. Claro, como los locos. Hemos ido a la discoteca para ver qué disco nos daban. Nos atendió un discotecario viejo, provecto discotecario, que hacía 103 años que estaba en Radio Continental. E inmediatamente, bueno, nos prosternamos ante él, le rendimos pleitesía, le testimoniamos nuestro respeto y le afanamos unos cuantos discos porque el viejo mucho no veía. Así que entre los que nos afanamos estaba el disco Vieja Viola, que viene a ilustrar esta charla acerca de la ancianidad entre los hebreos. Así que Vieja Viola va a ser interpretado por Edmundo Rivero con el acompañamiento de Roberto Grela. Adelante.